ya en comunicación con Ronnie Kaplan, que es un civil, pero que en estos tiempos de emergencia sirve en el ejército como reservista. Ronnie Kaplan es uruguayo, es portavoz para la prensa internacional, nada menos que de las Fuerzas de Defensa de Israel, en su calidad de reservista. Tuve la oportunidad de conocerlo a Ronnie Kaplan cuando viajé a Israel, invitado en su momento por el grupo IRSA. La verdad que es una persona súper interesante, con una enorme cantidad de información y mucha experiencia. Y bueno, me pareció muy interesante poder hablar con él y que el público en la Argentina lo escuche. Ronnie, aquí te mandamos un gran abrazo desde Buenos Aires. Te saludamos en el programa de Marcelo Longobardi, Willy Cohen, también está el doctor Alberto Cormillot, a quien entiendo que tuviste oportunidad de conocer. Un abrazo muy grande, Ronnie. Muy buenos días aquí en Buenos Aires. ¿Cómo están por allí? Hola, Willy, Alberto. Es un gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia. Lamento que sea en estas circunstancias que estamos viviendo en este conflicto con el Hamás, pero bueno, aquí estamos. Bueno, contanos, Ronnie, primero, ¿qué nos podés actualizar de la situación en este momento? La información internacional es que han comenzado operaciones militares terrestres de las fuerzas de defensa israelíes, y esto, lógicamente supone una escalada, prácticamente ya un estado de guerra total. ¿Cómo hay que entender esto, Ronnie? Les cuento, estamos en el 5º día de la operación y el plan del lado de las Fuerzas de Defensa de Israel es seguir alcanzando la posición de los objetivos militares en la Franja de Gaza, maximizando el daño a los ejércitos terroristas y de alguna manera, obviamente, minimizando el daño a civiles en Gaza, mientras que protegemos a los ciudadanos israelíes. Esa información internacional, Willy, no es correcta. No estamos adentro de la Franja de Gaza, si bien como todo ejército tenemos todo tipo de planes de contingencia, pero no hay ningún soldado israelí dentro de la Franja de Gaza. Lo que hay es un llamado a la reserva, una persona como yo que serví en el ejército durante muchos años, hasta el año 2015, y ahora nos llamaron aquí a la reserva para esta situación. Lo que estamos viviendo, Willy, Alberto, han sido hasta este momento unos 2.000 cohetes lanzados desde el Hamás hacia el territorio israelí en los últimos 5 días. Cientos han sido lanzados a lo que es el centro de Israel, que ustedes conocen, la zona de Gush Dan, Tel Aviv y alrededores, donde vive gran parte de la población. Y un dato interesante es que unos 450 de los cohetes lanzados por el Hamás han caído dentro de la Franja de Gaza. O sea, 1 de cada 5 más o menos caen dentro de la Franja de Gaza, causando daños a vidas humanas de palestinos civiles en Gaza y también heridos. Eso es básicamente lo que les puedo contar así para comenzar. Ronnie, una de las escenas que por lo menos a mí me generaron más tristeza, además, por supuesto, del impacto de los cohetes. Uno ve los edificios, las casas particulares, bueno, por supuesto, pero uno de los episodios que a mí me pareció más triste de todo es ver los enfrentamientos que han ocurrido dentro del territorio israelí entre civiles árabes y judíos, donde, una de las cosas que a mí más me había impactado positivamente cuando visité Israel era precisamente esa convivencia de miles de años, además, de la gente común, que por supuesto no tiene nada que ver con la locura del terrorismo, ni mucho menos. Ahora, esos enfrentamientos, lo hemos escuchado también al presidente Netanyahu ser muy enfático en el sentido de que eso no se puede permitir y que de ninguna manera eso representa lo que es Israel. Pero ¿cómo hay que entender eso que está pasando y cómo se puede garantizar que frene esta escalada de locura, digamos, de enfrentamientos entre gente que ha vivido pacíficamente miles de años allí? Les cuento.
efectivamente es muy triste estos enfrentamientos que se están dando y están absolutamente condenados cualquier tipo de demostración de violencia aquí adentro de Israel. Yo en lo personal, como ustedes saben, tengo hermanos de la vida que son árabes, musulmanes, que viven conmigo, con los que vivo con ellos durante muchos años y están aquí en Jerusalén. Sí, nos consta que es así, lo hemos podido ver personalmente también con el doc. Acá que te quiere saludar el doctor Cormillot, Ronnie. Hola, Ronnie, yo te estaba viendo, la verdad me emocionaba mucho y lamento mucho lo que están viviendo ahí. Bueno, lamento muchísimo. Hace 1 año y medio yo estuve ahí con el grupo de CREA, con vos, muy agradecido por todo lo que nos enseñaste. Sí, un gusto saludarte, doctor. Un gusto saludarlos. La verdad es que les estaba contando realmente que en este momento se trata de un pequeño grupo de personas aquí dentro de el mundo de los 1.8 millones de árabes que son ciudadanos israelíes. El tema que hubo aquí, doctor Willy, es que hace unos días uno de los líderes del Hamas llama a los palestinos de Jerusalén a comprar cuchillos y cortarle la cabeza a los judíos. O sea, estoy citando en este momento. Y Hamas estuvo durante varias semanas intentando está intentando venderla a su población, de que metió a israelíes dentro de los refugios, por un tema de una puja interna dentro de la propia arena palestina. Tenemos al Hamas en la franja de Gaza, como ustedes saben, en la Autoridad Nacional Palestina, Judea y Samaria, que la Autoridad Nacional Palestina tiene muy poquito que ver con esta escalada de violencia en ese momento. Claro. Pero tenía que haber unas elecciones allí que Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina anula, que el Hamas podría ganar en esas elecciones, y en este momento quiere mostrarse como el fuerte dentro de la arena palestina, y para eso encuentra en Israel un chivo expiatorio y sale este ataque, un ataque que comienza el día lunes pasado a las 6 de la tarde, cuando durante el día de Jerusalén, donde cientos de miles de israelíes estaban, diría yo, que casi que bailando en las calles, son disparados 6 cohetes de la franja de Gaza, y esos cientos de miles de bailar pasaron a ir a buscar un refugio para estar allí, y básicamente estamos ahora en esta escalada. Tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? De que unos a otros nos estamos atacando, definitivamente. La última consulta, Ronnie, te agradecemos muchísimo, sabemos la responsabilidad que tenés en este momento y el poco tiempo, así que especialmente agradecidos por estas aclaraciones que nos está formulando. El tema muy preocupante también fue la información que apareció en el sentido de que vecinos de Israel, particularmente el sur del Líbano o eventualmente Siria, elementos también terroristas instalados allí, puedan sumarse a los ataques. Hubo una versión de que fueron disparados cohetes también desde el Líbano hacia Israel. Queremos saber si eso es cierto y en todo caso cuál es la hipótesis militar de que la guerra escale en otras regiones. ¿Cómo están analizando esa situación, Ronnie? Como decías tú, Willy, el día de ayer nuestros radares en el Comando Norte detectaron que 3 cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano hacia Israel, y los cohetes cayeron dentro del mar Mediterráneo, ¿verdad? En el norte de Israel, en la zona de Acre, en la zona de Haifa, pero dentro del mar, no cayeron dentro de Israel. Ningún grupo terrorista en el sur del Líbano ni en el Líbano o mejor dicho, considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional, reivindicó ese lanzamiento de cohetes. Una posibilidad es que haya sido el Hezbollah, este grupo que cometió el atentado de la AMIA, como brazo largo de Irán en el año 1994, y otra posibilidad es que hayan sido grupos más pequeños, pero nadie reivindicó. En la mayoría de casos, cuando Hezbollah tiene algún tipo de intención concreta, reivindica sus lanzamientos. En operaciones pasadas ha sucedido esto, que de repente algún grupo independiente allí va y lanza 3 cohetes. Puede ser que esto no pase a mayores, pero obviamente que nosotros desde el Ejército estamos viendo todos los planes de contingencia en caso que se llegue a abrir otro frente. Ojalá que no suceda, pero en caso que se llegue a abrir otro frente, estamos preparados para cualquier tipo de situación que llegue a suceder.
Así que acá estamos, nos quedamos el fin de semana y todos los próximos días, que son días festivos acá en Israel, dentro de las bases. Bueno, estamos escuchando al mayor Ronnie Kaplan, él es portavoz en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa internacional. Ronnie, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo gigante y bueno, estaremos en contacto. Dios quiera que todo esto se vaya tranquilizando en los términos enormemente difíciles que toca obviamente administrar en este momento. Un abrazo muy grande, Ronnie, que estén lo mejor posible por allí. Un abrazo bien grande, Willy, doctor Alberto. Los espero nuevamente el año que viene en Jerusalén. Ojalá que sea con paz y con salud. Un abrazo. Sí, un abrazo grande, sin duda. Bueno, muy bien, señoras y señores, 7:30 entonces en la